En la imagen que les voy a compartir a continuación, es un esquema para que ustedes entiendan cómo se organiza el mundo. Depende de en qué grupo estás, tenés mayores o menores oportunidades de triunfar, mayores o menores oportunidades de desarrollarte. Comparto la pantalla. En este esquema aparece un poco esta organización, que no quiere decir que los países lo eligieron, sino que los procesos históricos y económicos hicieron que el mundo se organice así. Lo primero que tienen que saber es que la economía mundial es desigual. Si alguno está tomando notas o está tomando notas mentales, quiero que se quede con esa palabra. La organización es desigual. No todos los países tienen las mismas posibilidades. Es un sistema o es un diseño desigual, donde hay países que controlan el sistema, que se benefician continuamente, y países que no les queda otra que sobrevivir, que hacer caso a lo que imponen los países más poderosos. De tal manera que en el mundo tenemos dos tipos de países. Están los países centrales y están los países periféricos. Así se organiza el mundo actual. Depende de qué lugar te tocó, estás o no en el camino del desarrollo. Para que vean que los países cumplen distintas funciones en este sistema económico mundial. Pero antes de pasar a las funciones, quisiera darles estos 4 ítems para diferenciar estos tipos de países. Los países centrales son los que conocemos como desarrollados, esos países con ciudades lindas, con altos niveles de vida. Lo contrario que dijo Enga, esos países que tienen buenos sistemas de salud, donde la esperanza de vida es muy alta, donde la calidad del aire es muy bueno, donde el nivel educativo es muy alto, entonces todo el mundo quiere viajar a ese país. Son los países en los cuales los inmigrantes se agolpan para entrar, que puede ser la Unión Europea, que puede ser Estados Unidos. Esos son países desarrollados. En cambio, fíjense que eh, desarrollados y la contraposición de estos países, que los periféricos son subdesarrollados. Subdesarrollados es una palabrita que a los países ricos no les gusta que usemos esta palabra, porque deberíamos decir países en vía de desarrollo. Pero yo la utilizo igual porque es un medio didáctico, para que ustedes entiendan. Los países pobres o los países periféricos son países subdesarrollados, que no están desarrollados, que no están utilizando su capacidad para desarrollarse, a veces porque no quieren, a veces porque no pueden, o a veces porque este grupo de países centrales hace fuerza para que los países se desarrollen. Primera diferenciación, desarrollado, subdesarrollado. Segunda diferencia, los países centrales están industrializados. La economía interna y externa que ellos manejan se basa en la industria, en la aplicación de tecnología, en la utilización de mano de obra calificada. En cambio, los países periféricos no están industrializados, todavía se dedican a las actividades agropecuarias, a la extracción de materia prima, que en definitiva eso siempre va a dejar menos plata que tener una industria. De hecho, el país que comenzó el tren de la industrialización allá en mediados del siglo XVIII, que es Inglaterra, en Gran Bretaña, es el modelo de industrialización que siempre el mundo ha seguido. Entonces, seguramente que esto en la historia o lo vieron o lo van a ver. Van a ver claramente la evolución desde ese trabajo artesanal hasta que aparecieron los talleres y después las fábricas y después la industria y ese sistema que va llevando a que el producto salga más rápido, con menos costo, el Fordismo, el Taylorismo, palabras que si no conocen seguro que este año o el que viene las van a ver. La industria es propia de los países centrales. Los países periféricos no estamos industrializados, todavía nos dedicamos a la materia prima y a extraer los recursos naturales. ¿Mm? Tercera diferencia, los países centrales exportan, es decir, le venden a los otros países productos industrializados o manufacturas, también es una forma de llamarles. Es decir, estos países venden al exterior productos que salen de esas fábricas, productos que tienen, como se dice, valor agregado.
porque como salió de la fábrica, tiene la materia prima, tiene el trabajo hecho por las máquinas, tiene el trabajo aplicado por esos operarios, por esos trabajadores, y por eso tiene valor agregado. Y por eso van a ver que sale mucho más caro que la materia prima. En cambio, los países periféricos todavía se dedican a vender materia prima. Argentina, si bien dijimos en aquella clase que no la podemos calificar como periférico, todavía se sigue dedicando a la exportación de materia prima. Última diferencia, en definitiva, ¿qué produce todas estas características? Que los centrales dominen el mercado internacional. Los centrales dominan el mercado, ponen el precio, hacen acuerdos con los países pobres. Mirá, yo no te compro si no me vendés a este precio. Y los países periféricos, entre no vender nada y vender esto a bajo costo, prefieren vender, porque necesitan darle de comer a su gente, necesitan sostener su economía. Entonces, en este diseño desigual hay dominadores, que son los centrales, y hay países que solo participan, cumplen las reglas que otros ponen. Primera diferenciación, los países están estructurados en dos grupos, y acá los centrales no quieren que los periféricos se desarrollen, y eso hace que el mundo cada vez esté más diferenciado o que las economías de los países sean cada vez más distintas. Y este mundo, atención con esta palabra, está cada vez más polarizado. Polarizado no por el color negro de los vidrios. Polarizado es una palabra que quiere decir extremos. Quiere decir diferenciado muy extremamente. ¿Qué quiero decir con esto? La polarización de la economía quiere decir que hay países que cada vez están más al extremo, más alejados unos de otros. Más extremo, ¿qué quiere decir? Que los países ricos son cada vez más ricos y que los países pobres son cada vez más pobres. Si alguno está tomando nota en un papel o está tomando notas mentales, segunda frase con la que tiene que quedarse. En este mundo actual, los países ricos son cada vez más ricos y los países pobres son cada vez más pobres, cada vez más polarizados. El mundo se está volviendo cada vez más injusto. A los países pobres, en vez de costarle menos, les está costando cada vez más llegar a ser, ni siquiera digo un desarrollado, digo poder satisfacer las necesidades básicas de la población. Los que siempre se terminan beneficiando son los países centrales, los países industrializados. Vamos con este ejemplo, que es lo que en definitiva hace a la configuración de estas economías, ¿no? El país no desarrollado es el que exporta materia prima. Por ejemplo, este país no desarrollado exporta la materia prima que es madera. Madera es materia prima, ¿por qué? Porque sirve para fabricar otra cosa. ¿Qué es la materia prima? Es todo material proveniente de la naturaleza que sirve para fabricar otra cosa. Es decir, la madera viene de los árboles, este país lo extrae, explota este recurso bosque cortando sus árboles y la vende a los países industrializados. ¿Por qué? Porque este país que está no desarrollado no tiene las fábricas para procesarla. Entonces, ¿qué hace? Exporta la materia prima a los países industrializados. Los países industrializados sí tienen la fábrica necesaria para procesar esa materia prima. Entonces la madera ingresa, es cortada, pelada, pulida, construida. Alguien diseña el modelo del producto y de esa fábrica sale una silla de madera, construida con la materia prima que le vendió el país no desarrollado. Ahora, este país cuando exporta, vuelvo a la ficha anterior, los países industrializados exportan productos industrializados, ¿sí? Vende la silla al mismo país que le vendió la madera, pero de una manera distinta. ¿Por qué? A ver, prendamos un micrófono. ¿Qué sale más caro, la silla o la madera? La madera llega a esta fábrica y vamos a suponer que vamos a comprar un tronco, no sé, el tronco te va a salir, no sé, 100 pesos, pero vos la silla la vas a vender a 1000 pesos. ¿Por qué? Porque cuando pasa por la fábrica se le agrega valor, se aplica tecnología. Cuando vos pagás la silla, no pagás solo pagás la madera más el sueldo de estos trabajadores, la luz eléctrica que se consumió,
el diseño de la silla, pagás la marca de la silla. Por eso existe una variedad, una varianza entre las marcas, porque cada marca tiene su distinto valor agregado. Y entonces este país que compró la materia prima le vende la silla al país no desarrollado, que como no tiene industrias propias, tiene que importar, otra palabra importante, importar ese producto del exterior. Entonces, siempre, si sale más caro la silla que la madera, en este circuito económico, que es el que se da actualmente, en este circuito económico, ¿quiénes son los que van a ganar plata siempre? En definitiva, la manufactura siempre va a salir más cara que la materia prima. Entonces, este país le vende la madera a 15, pero después compra la silla a 50. Entonces, ¿ven? Esta materia prima le deja poca ganancia a este país, pero esta silla le deja un montón de plata a los centrales. Por eso los centrales son cada vez más ricos y los periféricos son cada vez más pobres. Porque en este circuito económico todo el tiempo están intercambiando materia prima por manufacturas que en definitiva siempre terminan beneficiando al mismo. Esto es lo que a escala mundial se da con la economía. Por eso siempre los países desarrollados se terminan quedando con la ganancia. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿por qué los pobres no se desarrollan? Bueno, muchas veces porque los países centrales no quieren que todo... Imagínense que si un país es potencia, no va a querer que los 200 países del mundo seamos potencia, porque si no alguien me va a competir. Ahora, vamos a las consecuencias. ¿Cuál de los dos, de estos dos, en este ciclo económico, cuál de los dos sufre consecuencias ambientales? Entonces, fíjense chicos, gana menos plata y encima compromete su medio ambiente. Por eso este es un ciclo nefasto para la economía, porque los países centrales, como ya degradaron mucho su medio ambiente, dejaron de talar sus árboles y ahora van a comprar los árboles del Amazonas, del África, porque en definitiva los países que se dedican a extraer su materia prima y están comprometiendo un recurso importante. En definitiva, lo que quiero dejar claro con esto es que con este sistema actual que se llama economía mundo, siempre se terminan beneficiando los mismos que son los países centrales. Los países que más plata ganan son aquellos que exportan manufacturas. Y en este ranking de países exportadores están los países que ganan mucha guita porque venden productos industrializados. Este número son billones. Fíjense, ¿quién es el país más poderoso? Primera diferencia a nivel exportación. Fíjense qué interesante, porque no está Estados Unidos. Estados Unidos tiene un poder político y armamentístico, pero si hablamos de la economía, la primera economía del mundo es China. Segundo viene la Unión Europea, que como es un conjunto de países, simplemente se tiene en cuenta como algo formal. Pero el puesto número 2 es para Estados Unidos. Es decir, que antes de Estados Unidos tenés un país y un conjunto de países que venden más, que exportan más. Entonces, bajamos un poquito más. Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Países Bajos. Pero fíjense, todos los países potencias económicas tienen que ver con aquellos continentes o regiones centrales. Italia, Hong Kong, Reino Unido, Canadá, México. Acá está el primer latinoamericano. México, México. Singapur, Taiwán. Este ranking muestra la cantidad de guita que ganan los países exportando. Y cierro con este dato. Aunque ustedes no lo crean, Argentina llegó a ser la quinta economía del mundo a principios del siglo XX, cuando Argentina se dedicaba a la exportación de productos que servían para alimentos, los granos, el maíz, el centeno, la soja, mientras que Europa se caía a pedazos por la guerra mundial, Argentina era la quinta economía. Argentina hubiese estado acá. ¿Por qué? Porque como los países de Europa se estaban bombardeando, se estaban destrozando, Argentina le vino bien porque fue la época en la que mayor exportación tuvo. Exportó muchos granos. Y en ese momento Argentina fue la quinta economía mundial. O como se decía históricamente, Argentina era el granero del mundo, porque le vendía a todo el mundo, le vendía granos para los alimentos. ¿Mm?
Entonces, cierro con esta idea. Los países que logran desarrollo industrial son aquellos que logran exportar. Todos los países van a buscar exportar más de lo que importan. Los países centrales son aquellos que tienen poder económico a través del intercambio de materia prima por manufacturas, y en este ranking están las principales economías del mundo que lograron su poderío económico a partir de la venta de manufacturas, que en ese intercambio entre productos industrializados y materia prima les permitió llegar a ser las principales economías del mundo.